Bueno, momento de abrir la primera entrevista de esta mañana. Recibimos al senador del Partido Nacional, Sergio Botana, para hablar de varios temas. Uno tiene que ver con esta propuesta de solución de las personas que son deudoras en unidades reajustables. También esta iniciativa de que el Banco Hipotecario sea reabsorbido por el Banco República, además de lo que se votó ayer en el Parlamento para hacer una quita impositiva al agua embotellada. Son varios temas que tenemos para conversar. Bienvenido. ¿Cómo anda? Una alegría estar acá, empezar la mañana, empezar el día acá. Bueno, me alegro. ¿Quedó cansado ayer? Estuvo discutido el tema del agua. Por favor. Nada que ver con otras discusiones. Y con otros trabajos. Hay trabajos bastante más sacrificados. ¿Cuándo se va a empezar a aplicar entonces esta quita de impuestos en el agua embotellada? Bueno, de inmediato, por eso se hizo una sesión especial. No se esperó al periodo parlamentario. Pero ahora lo tiene que promulgar el Poder Ejecutivo. Sí, pero va a ser, eso es cuestión de horas, va a ser hoy. Desde Cambau se señalaba que el agua embotellada con precio inferior se va a ver recién dentro de una semana, 10 días. No debería de suceder eso porque el propio proyecto le da tratamiento de exportador a todos los integrantes de la cadena al hacer la exoneración, y hay allí una devolución factible. Claro, lo que se explicaba desde Cambado es algunos comercios más chicos que tienen stock suficiente para varios días, compraron el agua a un precio y no la pueden vender a menos. Esa era la explicación que daban, por lo menos. Al agua la compraron al mismo precio que la seguirán comprando, tenían un impuesto que les será devuelto. Pero en todo caso van a tener la ventaja de que al final, cuando esto termine, le van a aplicar IVA a una mercadería que compraron sin IVA. ¿Esto en cuánto puede llegar a beneficiar a la población para llevarlo un poco más a lo llano? En un ¿no? 30% del precio, en un tercio del precio. Más o menos esa es la estimación, y de verdad que todo se va a trasladar a precios. O sea que si costaba 60 el litro, tiene que costar unos 40 ahora. Bueno, sí, 62 va a ser 44, más o menos, así que más o menos es eso, el 30 más o menos. ¿Esto va a durar mientras se extienda la emergencia por el déficit hídrico? Mientras se extienda la declaración de emergencia por el déficit hídrico, ese es el plazo exacto que está en el... ¿Cuántos días? Ese es el plazo que está en el proyecto. ¿Cuántos había estipulado? ¿A nivel de días? No. No. Se lo condicionó justamente a la declaración de emergencia. Cuando termina una cosa, termina la otra. Claro, similar a lo que pasó con la pandemia, el uso obligatorio de tapabocas. Exactamente, ¿no? Lo mismo. ¿A nivel legislativo se está pensando en alguna otra iniciativa referente a la crisis hídrica? Bueno, en la mayoría de estas cosas, como son exoneraciones o cuestiones tarifarias, dependen mucho de la iniciativa del Ejecutivo, ¿no? De verdad que también sí, por supuesto, los legisladores estamos trabajando en estas cosas, pero siempre en consulta con quien debe conducir y quien tiene la responsabilidad primera, que es el Ejecutivo. ¿Hay alguna autocrítica de los tiempos en los que iguales se tomaron las decisiones y las iniciativas como esta? Desde la oposición se ha señalado que son tardías, pero yo le pregunto, ¿hay una autocrítica a la interna del gobierno de si se pudo haber tomado antes alguna de estas? El gobierno había tomado ya una medida con el tema del agua, y es que había exonerado de todo impuesto a la introducción de la mercadería. La importación estaba absolutamente sin impuestos. Y ahora, con el cambio en el sabor, que de verdad queda un sabor más difícil de aceptar, bueno, y todo el mundo tiene que ir al agua embotellada, la medida se toma en este momento. O sea, es una cosa, son simultáneas las medidas que implican la rebaja del IMESI y del IVA, que al final terminamos en eso, en un 30% más o menos del valor total. ¿Por qué no se llevó esta iniciativa de tener un tope al precio máximo del agua, bueno, para asegurarse que efectivamente llegara esa rebaja de un tercio? No hay sistemas de control armados, o habría que ponerse a armar los sistemas de control, o habría que mandarle la policía a los comerciantes. Y de verdad que los comerciantes, desde el nacimiento de la cadena hasta el final de la cadena, nadie ha abusado. Hay un seguimiento de defensa del consumidor permanente que se publica además
y no se registra abuso alguno a pesar de que la demanda del agua ha crecido de modo potencial primero y exponencial después. Así que, pero además el control lo hace quien va a hacer las compras. Si se va a hacer la compra a un lugar y el precio está más alto, seguramente esa cultura del ama de casa que tenemos de cuidar del precio, al abusador lo va a sancionar yendo a otro comercio. Ese es el principal control, pero en realidad antes que ese control está la conciencia de todos los comerciantes que lo que quieren es asegurarle a sus clientes el producto al menor precio y de la mejor calidad. Eso, y qué es lo que ha sucedido. Hay que tenerle un poquito de confianza al uruguayo. Esto de control. En la pandemia era vamos a meterlos para la casa, ahora vamos a hacer restricciones. Las propuestas siempre son iguales. Vamos a restringir durante horas el uso del agua, ahora esto, vamos a poner control policial para que no haya abuso de precios. Topear el precio como funciona con la leche, por ejemplo. Bueno, pero no es una cadena de precios regulados, se decía del gas también, donde el gas es monopólico, con subsidios, monopólico o cuasi monopólico en la cadena de distribución. De verdad que son mercados muy diferentes y donde además el control social es bien distinto. Creo que un poco también las dudas pasaban por las personas que de repente quieren buscar un mejor precio y ahora ya no es lo mismo cargar una botellita sola de agua que con un bidón o una funda, que para el quehacer de todos los días es necesario poner claro, pero los precios se publican permanentemente en defensa del consumidor, están accesibles a todo el mundo y de verdad que no hay grandes diferencias entre un lugar y otro y la gente ha tenido en este sentido, se ha mantenido la normalidad en el tema de precios, que es algo también que, bueno, que me parece que hay que elogiar de lo que ha sido la conducta, la conciencia de los comerciantes uruguayos. Ha sido de verdad una linda conciencia, más allá de ese control y de esa sanción social que puede poner, en este caso, quien puede sancionar y que sanciona de la manera más dura, que es no comprándole al abusador. Entonces, de verdad que ahí estamos frente a una linda cosa también. Botana, ¿qué pasó con el préstamo del BID que se lo consulto como integrante de la coalición de gobierno, que me imagino ha estado un poco más interiorizado con este préstamo que aparentemente la intendenta de Montevideo y su equipo estaban negociando informalmente con el BID y que necesitaban el aval del Ministerio de Economía y Finanzas para poder efectivamente solicitarlo? Un préstamo que no existía, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo. Claro, la explicación que da Monsecchi, el director de la Intendencia y también la Intendenta, es nunca puede haber una solicitud formal porque no tuvimos el aval para empezar el trámite. Y bueno, pero entonces, ¿qué es lo que estaba ofreciendo la Intendente? Lo otro, no es su función. Su función es gobernar Montevideo. ¿Qué pasa si el ministro de Transporte y Obras Públicas, que es un hombre que sabe de obra pública, se pone a hacer la obra de Montevideo que le corresponde a la señora Intendente? Seguramente se moleste, no es su función, hay que cuidar, habrá un reclamo por la autonomía departamental. Bueno, las relaciones exteriores, los préstamos, la emisión de moneda, la defensa, esas son cuestiones naturales del Estado central. ¿No correspondía que la Intendencia repartiera bidones, por ejemplo, como estaba realizando en policlínicas? Bueno, pero lo puede hacer y no va a dejar de hacerlo porque además el gobierno la ha asistido y la va a seguir asistiendo. Lo que no se debe hacer es ir a... la Intendente de Montevideo tiene exactamente la misma autoridad que tú o que yo para ir a hablar con el BID. Ir a conversar, sí, podemos conversar. ¿O acaso ella se autopercibe presidente? Capaz que se autopercibe presidente. No, ella dijo que había tenido un encuentro con una autoridad muy importante del BID en el exterior. Yo me encuentro también. Le planteó el tema y que había una disposición para colaborar. Y por supuesto que el BID te dice, yo tengo dinero, pero
tenés que ir a hablar con quien habla. ¿O acaso alguien piensa que Azucena Arbeleche no conoce de que hay algunos fondos no reembolsables adentro de los organismos de crédito internacionales? Que el país usará oportunamente y para los fines que desee gastar. Para esto se estima que no es necesario. Que entienda más necesarios. Ya se ha comprometido el Uruguay con los recursos y de verdad que eso de inventarle los gastos al vecino, hasta un poquito risible, ¿verdad? ¿Esto habla de un clima político que se viene deteriorando? No, yo creo que esto no da para generar ningún conflicto, da para que cada uno asuma conciencia, de que tiene que hacer y bien hecho lo que le toca hacer y permitir que los demás hagan lo que deben hacer. Y en todo caso, si uno tiene interés en un tema, en vez de hacer un anuncio político, público, para lucirse, lo que tiene que hacer es ir a hablar con el Ministerio de Economía y convencerlo de que ese es un fin loable, bueno, de que es la más eficiente aplicación de los recursos. Y bueno, y seguramente convenza al Ministerio de Economía de ser así y, bueno, y se toma el camino. Hubo una solicitud a través de una carta formal que firmó la intendenta dirigida a la ministra. La intendente fue a conversar. Sí. Primero fue a conversar, después anunció, después mandó una carta, porque la carta es de fecha posterior, pero no debió haber mandado, debió haber levantado el teléfono. O haberse reunido con Arbeleche. Bueno, o haber mandado la carta igual, pero a salir a hacer anuncios, no sé, y salir a negociar en nombre del país cuando uno no tiene la autoridad para hacerlo. ¿Pero lo hizo en nombre del país o de Montevideo? Es que Montevideo no tiene autoridad para contratar préstamos con el BID, ni tiene relación. Las intendencias piden préstamos a organismos internacionales. No, las intendencias no piden préstamos a organismos internacionales. Las intendencias acceden a créditos de organismos internacionales que fueron gestionados por el país y que se distribuyen a las intendencias, se asignan a las intendencias, que además los paga el país después. Y en este caso, a los fondos de asistencia técnica no reembolsables, bueno, los usa el país para lo que el país entiende que es el mejor objetivo, el más eficiente, la mejor aplicación. Bien, para cerrar con el tema, a la Intendencia no le compete entonces distribuir agua, ni controlar la calidad del agua. Controlar la calidad del agua no le compete, pero no lo puede hacer. Lo que no le compete es el vínculo con los organismos internacionales, no le compete la defensa del país, no le compete emitir moneda. Voy a avisar eso porque en cualquier momento nos encontramos con una emisión de moneda hecha por la Intendencia de Montevideo en esto de autopercibirse presidente de la República y pretender sustituir las funciones del gobierno. Cada quien hace lo que debe hacer y ese es el modo en que funciona una organización, la organización de un Estado. Retomando la idea de lo que dijo Lore, ¿se adelantó un poco la campaña entre los principales referentes? Y pienso, por ejemplo, salió Cose y respondió Delgado, ¿no? Uno de los candidatos, tal vez, o de los candidatos más fuertes dentro de oficialismo y oposición. La campaña empieza no cuando la empezamos los políticos, sino cuando la empieza la gente. La gente hace la campaña y la gente anda lejos del clima electoral. Todavía uno no ve comités llenos, ni cosas masivas, ni permanentes. No. Botana, ¿cuál es la idea para el banco hipotecario? Son como dos temas, ¿no? El tema de los deudores y por otro lado el del banco hipotecario. Y arranco por el segundo. ¿Se está pensando en cerrar el banco hipotecario? Banco hipotecario, lo que se está pensando es su fusión o su absorción por parte del Banco de la República en una medida que es lógica, en una institución que es grande, cara, pesada, que no trabaja, que da un crédito por día o da 4 créditos por día. Toda esa estructura para dar 4 créditos que le ha entregado el mercado
de los créditos inmobiliarios a la banca privada en el Uruguay y que solo se sostiene cobrándole tasas que hoy en dólares superan el 20% a los pobres deudores. ¿Y eso en comparación con los bancos privados? Bueno, eso es el doble de lo que se cobra por un crédito inmobiliario y un crédito hipotecario en la plaza. Más del 20%. Eso es en lo que se traduce la tasa en dólares al día de hoy. Si el banco Es un asesinato a la gente. Si el banco hipotecario es tan malo como usted dice y aplicando la lógica del mercado, ¿por qué la gente sigue confiando entonces en el banco hipotecario si las tasas son el doble? Bueno, pero la gente no está confiando en el banco hipotecario. El banco hipotecario está dando 4 créditos por día, lo informó la presidenta del banco en el reportaje de Tulcini. Así que de verdad que digo, esa es la realidad. La gente no está yendo al banco hipotecario y los que están en el banco hipotecario están desesperados por irse del banco hipotecario bueno, por algo la gente a cualquier costo quiere terminar con el drama de una deuda que solo crece y crece y Botana, que no se alcanza nunca. Comparativamente usted decía, en primera instancia que era un préstamo que se otorgaba por día, después hubo una pequeña corrección por parte de la presidenta, 3,5, casi 4 por día. 1,4, es ridícula. ¿En la banca privada de cuánto es aproximadamente? Para tomar una referencia. No sé, sinceramente no sé, pero sé que una estructura de ese tipo para dar 4 préstamos por día... Estructura por cantidad de funcionarios. Cantidad de funcionarios, cantidad de locales. A nivel país. Cantidad de locales, instalaciones por todos lados, el costo de un banco. Bueno, entonces de verdad que es una estructura que solo se mantiene con las diferencias que le arranca a quienes tiene cautivos, que es a los deudores que además pertenecen todos a un tramo social que no es el más alto en el Uruguay. La idea entonces es de que el banco hipotecario sea absorbido por el BROW y deje de hacer las funciones que actualmente hace, o sea, que esos funcionarios sean reabsorbidos en otras tareas y que los bancos, los créditos hipotecarios los genere el BROW por su cuenta. Sí, acá nos hemos puesto de acuerdo en lo grande y después se entrará al nivel del detalle, bueno, la idea final seguramente es que así como un banco privado hace la función comercial y la del crédito de largo plazo, de inversión, hipotecario, etcétera, bueno, así como un banco privado puede hacer las funciones, que el Banco de la República, que ya hace cuestiones de este tipo, incorpore toda esta área de la casa habitación. Bien, ¿qué pasa con los deudores? Eso. Los deudores. La idea que se está manejando es de que toda aquella persona que haya obtenido su crédito hace 40 años, o cuando alguien cumple los 40 años de su crédito, la obligación hacia el futuro se extingue. Va a levantar su escritura. Si la persona tiene más de 30 años pagando, o sea que le faltan menos de 10, la idea es que la deuda no se le reajuste. O sea, cada peso que va pagando va descontándose de esa deuda en unidades reajustables. Y bueno, y después para los otros tramos estamos ahí ajustando unos detalles. Si podemos, mediante algunos mecanismos, bajar un poquito el plazo o, bueno, o la tasa de interés de ajuste de la deuda, ¿no? ¿Cuánta gente estaría abarcada? 24.000 créditos es lo que estaría entre el banco hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Botana, ¿es justo para los otros deudores del banco hipotecario esto que se plantea? ¿Para los deudores en UR? De verdad. ¿Por la variabilidad de la UR de verdad, y lo que representa? De verdad que no estamos buscando hacer la justicia, sino terminar con un drama, con una crueldad. Toda esta gente empezó... Lo consulto porque la gente que paga en UI todos los meses se incrementa por IPC. Sí. Tiene un aumento todos los meses. La diferencia acumulada desde que
está la UI. Traslado lo que dijo ayer la presidenta del Banco Hipotecario. Claro, pero desde que se creó la UI en 2003, la diferencia entre una unidad y la otra es del orden del 56%, o lo era hace un año. Así que se va acumulando una diferencia importante porque una se ajusta justamente por el IPC, por la inflación, y la otra por el índice medio de salarios, que siempre tiene un ajuste mayor histórico. Con la reforma de la Seguridad Social hablamos de un tramo de 2.6% de diferencia acumulativo y después de otro tramo de 2.1% de diferencia acumulativa. O sea que hacia el futuro también proyectamos que esta relación se va a dar. Pero además, lo que tenemos que terminar acá es con el drama de una persona que contrató un crédito por 25 años, que le quería dejar a sus hijos una casa y que ahora lo que les deja es una deuda mayúscula que no puede afrontar, que tampoco pueden afrontar sus hijos, que les deja un drama cruel. Y bueno, y la gente de verdad que lo que quiere es saber cuándo termina esto. ¿Cuándo termina? Eso es lo que... Eso es lo principal para ustedes, entonces, poner una fecha de vencimiento. Ah, sí, ese es el gran objetivo, saber que este drama se termina en tal momento y que, bueno, y que de allí ni un día más. Ya para cerrar, ¿cómo se encamina esto? ¿Es un proyecto de ley único? ¿Cómo se va a trabajar? Porque son dos temas diferentes, ¿no? La absorción del La idea es tratar de resolver todo junto y que sea ahora, en julio. Bien, ¿hay acuerdo suficiente? Se reunieron con el presidente, etcétera, pero va a haber acuerdo absoluto en la coalición. Se requiere mayoría especial, ¿no? Se requiere mayoría especial para el tema de la fusión bancaria. Lo hablaremos con el Frente Amplio, pero no creo que esté dispuesto a sostener una cosa de este tipo. Botana, muchas gracias. El agradecido soy yo. Cerramos por aquí la charla con el senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Ya son las 9 de la mañana, 14 minutos.